Muy buenas noches y bienvenidos a su programa de Foro Jurídico. Esta noche soy Janet Huerta y estaré acompañándolos en la conducción del programa. Hoy estaremos platicando de un tema pues muy interesante y básico en el derecho, como es los daños, la reparación del daño, que tanto la escuchamos y a veces no sabemos bien de qué se trata. Entonces, pues tenemos a una abogada joven, experta en este tema, a Nora Cabrera Velasco. Buenas noches, Nora. Hola, buenas noches, Janet. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nora, les cuento que es coordinadora del Comité de Jóvenes Árbitros de la Cámara Internacional de Comercio en Jalisco. Ella es pues una experta en todo este tema, también en el litigio mercantil, en el juicio de amparo. Entonces, nos va a estar platicando del tema de la reparación integral del daño en el sistema de justicia mexicano. Entonces, bueno, pues para empezar el tema, acuérdate, Nora, nuestro público pues no todos son abogados, de hecho la mayoría no son abogados, entonces tenemos que hablar en términos muy coloquiales para que le entendamos. Y bueno, antes de empezar, déjenme comentarles que estamos transmitiendo también por Facebook Live, nos pueden ver en video, en el Facebook de Foro Jurídico, y también seguirnos en Twitter en @Foro Jurídico. Nos puede escuchar por el internet en radiocentro 1030.mx y también en Radio HD2 en la estación 107.3. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. El teléfono en cabina 52 59 23 29, que pueden hablar, hacer cualquier pregunta a nuestra invitada. Pues platícanos un poco, Nora, a grandes rasgos al auditorio, ¿qué es la reparación del daño y qué es la reparación integral del daño? Muchas gracias, Janet. Antes que todo, pues muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en este programa con ustedes, realmente es un privilegio. El tema que vamos a tocar hoy es genuinamente muy interesante y es la reparación integral del daño en el sistema de justicia mexicano, siendo este un tema que nos interesa a todos, abogados y no abogados. Es un tema que es más vigente que nunca, que estamos viviendo una serie de violaciones a derechos humanos, o se han vivido a lo largo de la historia una serie de violaciones a derechos humanos, y cuando hay violaciones a derechos humanos debe haber reparación integral del daño. Y debemos entender la reparación integral del daño en todo su alcance, en toda su dimensión, y en todo aquello que el legislador quiso que se entendiera por reparación integral del daño. Tenemos o sea, la reparación integral del daño tiene que ver únicamente cuando estamos hablando de una violación a un derecho humano. Si lo queremos entender, y ahorita vamos a empezar a desentrañar este concepto de reparación integral del daño, porque existe toda una teoría de daños en materia civil, en materia administrativa, en materia de derechos humanos. Aquí vamos a empezar a desentrañar en el tema de derechos humanos, porque es un tema hoy muy vigente, y que a nuestro público seguramente le va a interesar mucho saber de este tema que escuchamos todos los días en noticieros, en todos los lugares estamos hablando y escuchando este tema. Entonces, empezaremos por tocar reparación integral del daño. Ojalá y tengamos tiempo de platicar un poco del sistema de daños en general, que también es muy interesante. Entonces, no sé qué te parezca que empecemos por desentrañar qué es la reparación integral del daño. Y para entender qué es la reparación, hay un concepto que desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que dice que es el restablecimiento de la situación anterior a la violación al derecho humano y la eliminación de los efectos que la violación produjo en la persona o en la comunidad, es muy importante, o comunidad, así como una indemnización, lo más taquillero, como compensación por los daños causados. Eso es importante porque, bueno, a veces entendemos los mortales, a veces que se me repare el daño es que me paguen por el daño sufrido, ¿no? Que entiendo, esa es nada más una parte que sería la indemnización. Exactamente. ¿No? La reparación integral del daño es mucho más amplia y es importante entender qué necesitamos que se actualice para que proceda una reparación integral del daño. Y aquí retomo tu primer pregunta, que es
¿Qué se necesita? Se necesita una violación a derechos humanos. ¿Qué es una violación a derechos humanos? Es que a una persona, a un mexicano, un extranjero, cualquier persona, se le viole su derecho a la salud, a la libre determinación, a un derecho a la educación, cualquiera de los derechos que tenemos como personas, que generalmente todas están contenidas en nuestra Constitución, pues sufra algún tipo de violación. Eso es lo que requerimos. ¿Y por qué es importante hacer esta acotación? Porque como se ha manejado el concepto de reparación integral del daño, se ha manejado en un sentido de vincularlo al derecho penal, o como lo escuchaba hoy en una entrevista muy interesante que tuvo Carmen Aristegui en el programa de radio de la mañana, comentaba que lo llamamos o lo vinculamos con un tema policial. Uh-huh. Y no es así. La reparación integral del daño es mucho más amplio que un tema penal. Nada más para acotar un poco, cuando un derecho humano es violado en este contexto, se trata de una violación por parte del Estado. O sea, el gobierno, el Estado, viola a través de una acción u omisión un derecho humano, ¿es así? Es así, existe una teoría también que habla de la horizontalidad o de la obligación de que las personas también respetemos los derechos humanos de las otras personas, y en caso de que exista una violación, pues también se pueda restituir. Hay una corriente que toca este punto, pero esa la podemos vincular mucho más con el tema de daño. Okay. De daño entendido en un concepto civil, en un concepto... Sí, ahí ya me iría yo a un juicio normal en el tribunal, ¿no? Exactamente. Ajá. Podríamos estar hablando de una responsabilidad civil, podríamos estar hablando de una serie de acciones que se podrían instar. Sin embargo, como el tema de la reparación integral del daño aún no está muy acotado, y también no hay mucho en México respecto a este tema, y los abogados que me escuchen van a decir, no, ¿cómo no? Tenemos más de 9 sentencias de la Corte Interamericana en donde se nos condena por violaciones a derechos humanos. Sí, es cierto. Sin embargo, el concepto en México todavía no está tan acuñado. Entonces, todavía hay mucho que explorar, todavía hay mucho que la Corte necesita resolver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que también los abogados y las mismas partes necesitamos incentivar para que suceda, ¿no? Hacer este tipo de planteamientos para que empiece a haber muchos más criterios en torno a este importante tema de la reparación integral del daño. ¿Y por qué digo de este importante tema de la reparación integral del daño? ¿Qué buscamos todos cuando algo nos sucede, que nos sentimos violentados y vamos ante una autoridad a decir, oye, me siento violentado? Queremos justicia, ¿no? Y entonces, cuando queremos justicia, buscamos en el fondo de eso que nosotros llamamos justicia, una reparación integral del daño. Y aquí es donde me parece muy interesante, porque la reparación integral del daño tiene 5 conceptos de suma importancia, que es la restitución, y ahorita platicamos sobre cada uno de ellos, si te parece, Janet. Uh-huh. La restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Es decir, va mucho más allá de un tema meramente económico o monetario, que, como bien lo comentabas, es un tema de indemnización. Tenemos 5 ejes muy importantes que no se nos deben olvidar, porque al final eso es lo que buscamos cuando vamos ante una instancia y queremos que se nos haga justicia, ¿no? De hecho, si puedes, Nora, me gustaría que, para ilustrar un poquito más estas 5 vertientes, nos pongas un caso práctico para que podamos relacionarlo. Perfecto, sí, me parece una extraordinaria idea, y creo que podemos empezar con, ¿qué te parece el desabasto de medicamentos? Que creo que es un tema que nos interesa a todos y que es un tema muy sensible. El desabasto de medicamentos, y voy a poner un caso meramente hipotético, que no tengo yo conocimiento de que existe un procedimiento de este tipo, pero vamos poniéndolo como un caso meramente hipotético. Un niño menor de edad, un niño, vamos a poner 6, 7 años,
que está bajo algún tratamiento en contra del cáncer. Se está atendiendo en un hospital público y de repente no existe el medicamento para que se le suministre esa cantidad específica que requería para su quimioterapia. Los papás desesperados dicen, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hago? Voy ante el propio hospital y no hay opción, voy ante las autoridades, doctores, ¿y qué hago? Bueno, aquí tenemos un mecanismo que es nuestro mecanismo garante por excelencia, que es el juicio de amparo. Este juicio de amparo nace con ese objetivo, buscar que se garantice los derechos humanos de las personas. Entonces, en este caso en específico, se promueve un amparo indirecto en este caso. Y dirán los abogados, esto está siendo muy básica, pero creo que es importante ir entendiendo todo esto para entender en dónde entra la reparación integral del daño. Porque ahí el Estado viola mi derecho a la salud. A la salud, precisamente. Mi derecho a la salud, de acceso, de poder que este menor, pues, tenga aquel tratamiento de quimioterapia que necesita para seguir vivo. Entonces, sucede que no está el medicamento, promueve un amparo en contra de que no se me está suministrando el medicamento, y entonces el tema convencional, lo que procedería en este caso es, oye, pues a ver cómo le haces, Estado, suministrale el medicamento, porque si no el niño pues, se nos va a morir. Y ahí debería de terminar todo. Ese debería ser el único efecto del amparo, porque eso lo vas a conseguir en suspensión. Pero el efecto de fondo del amparo debería quedarse hasta ahí. Yo sostengo que no. O sea, que lo único que dice es vuélvele a suministrar el medicamento y ya está. Hasta ahí se quede. Que hasta ahí se quede. Porque estaríamos hablando de una restitución. La restitución es al niño o a la víctima, ponle en la situación anterior al derecho violado. ¿Cuál era la situación anterior al derecho violado? Que se le estuviera suministrando el medicamento. Sin embargo, bajo esta teoría de la reparación integral del daño, los efectos no deberían ser nada más esos. Deberíamos de estar hablando, pues, de la rehabilitación, de la compensación, de la satisfacción y de la no repetición. ¿Y cómo podríamos vincular todos estos puntos? Y aquí es un tema muy controversial, jurídicamente, pero yo creo que es válido y jurídico plantearlo por un tema de justicia y por un tema de reparación integral del daño en términos del artículo 1 constitucional. Y ahorita nos vamos un poquito a ese tema del artículo 1 constitucional y a la ley de reparaciones integrales. Bueno, estamos hablando de rehabilitación. El niño ya sufrió un daño, la familia sufrió un daño. ¿Cuál fue el gasto que tuvo que erogar? ¿De qué sucedió en este transcurso mientras sí le suministraban el medicamento y no le suministraban el medicamento? ¿Y ese daño, quién me lo cubre? ¿Cómo funciona? Segundo, ¿el efecto debe ser solo para el niño o también para todos los otros niños que se encuentran en el área pediátrica de ese hospital? En la misma situación. En la misma situación. Y entonces la relatividad del juicio de amparo, que es uno de los principios que rige, pues nos diría, no puedo hacerlo. Pero porque la sentencia de amparo aplica para la persona que lo promovió. Exactamente, bajo este esquema tradicional. Sin embargo, aquí hay una contraposición, que es, tenemos el artículo 1 constitucional que dice que el Estado está obligado a reparar integralmente el daño. Tenemos un artículo transitorio del 10 de junio de 2011, en donde dice que se deberá promulgar una legislación que hable o que legisle, que regule la reparación integral del daño. ¿Y qué creen? Esa legislación no existe. Hay quienes dicen que es la Ley General de Víctimas, pero ¿cómo va a ser la Ley General de Víctimas si la Ley General de Víctimas no nos habla de todas estas materias? Nos habla de temas punibles, de temas penales, de una serie de cuestiones, pero no nos habla de otros derechos. Entonces dicen, es que tenemos la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Híjole, yo aquí lo vería muy complejo porque voy a promover otro procedimiento
para hacer valer y que me paguen ese daño. ¿Y por qué no hacerlo valer en tanto no tengamos esta legislación que cubriría el artículo segundo transitorio de la Constitución, pues tenemos el juicio de amparo. O sea, tener esta ley significaría que una violación a un derecho no la tuviera yo que demandar a través de un juicio de amparo. Tenemos, y es una pregunta muy interesante, y aquí voy a retomar qué es lo que sucede, qué fue lo que sucedió. El 10 de junio de 2011 viene una reforma de derechos humanos muy sonada y muy importante. Y uno de los puntos más importantes de esa reforma es la reparación integral del daño. Tan fue importante que hubo un artículo transitorio. Los artículos transitorios es aquello que el legislador deja pendiente para que se haga después, pero que es realmente lo que le da contenido a esa reforma. Y entonces habla de una legislación que regule un sistema integral de reparación del daño. Entonces, aquí deberíamos tener, va a llegar el punto, y yo así lo espero, que llegue un punto en donde exista un sistema integral de reparación integral del daño y que no estemos hablando de una ley, sino que estemos hablando de un sistema que meramente funcione para una reparación integral del daño. Y aquí tenemos que hablar de justicia transicional, tenemos que hablar de una serie de cuestiones que los especialistas en derechos humanos pues lo dicen mejor que nadie, ¿no? Que hay que hablar de una serie de esferas que tendría que cubrir la reparación integral del daño. Creo que sería algo como lo que se armó para el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un sistema que está compuesto por varias dependencias, por varios actores. Exactamente, okay. Jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Sin embargo, seguimos teniendo una legislación de reparación integral del daño pendiente. ¿Cómo es que el legislador pueda retomar este punto? Será lo interesante. Yo sostengo que la Ley General de Víctimas no es esa ley que está pendiente. Todavía nos queda más. Necesitamos regular violaciones a derechos humanos que no sean un delito. Porque no vea por la vía penal. Exactamente. O de seguridad, como decía. De seguridad, ¿no? Exactamente. Derecho a la salud, derecho a la educación, una serie de cuestiones que podríamos ahorita en este momento jurídicamente podríamos plantearlo a través de un juicio de amparo. Y aquí es donde retomo el ejemplo. Es, ok, solicito el amparo para mí y que a mí me suministren, o el efecto de esa sentencia podría ser con una garantía amplia, una garantía de no repetición. Te obligo a que le suministres a los demás que están en el hospital, o que a este mismo niño le continúes dando este medicamento hasta en tanto termine con el tratamiento, no venir a presentar un amparo que se me deje de suministrar. Bueno, que ahí podríamos hablar de repetición de acto reclamado y una serie de cuestiones técnicas que al final no debería ser nada tan técnico cuando estamos hablando de una violación a derechos humanos. Deberíamos estar hablando de un procedimiento que fluye y que quien está sufriendo esa violación pues pueda instarlo, ¿no? Y Nora, déjame, recordarle al auditorio que estamos platicando con Nora Cabrera, nos está ilustrando sobre la reparación integral del daño y cómo funciona en el sistema de justicia mexicano. Tenemos, les repito, los teléfonos en cabina, por si le quieren hacer alguna pregunta, 52 59 23 29, y tenemos ya una pregunta de nuestras redes sociales que voy a aprovechar para hacértela. Coral del Mar pregunta, Nora, ¿qué opinas sobre la reparación del daño integral por negligencia médica? Esta que procede vía ordinaria civil por responsabilidad subjetiva derivada del actuar personal del servidor público, o solo es por medio del juicio de responsabilidad del Estado. Coral, muchas gracias por tu pregunta, un saludo. Una pregunta sumamente interesante, porque en efecto sí tenemos diversas maneras de hacer valer esta reparación, que yo la entiendo como un tema más de indemnización, que al final es lo que se promovería a través de
de esta acción. O sea, sería una negligencia médica de por ejemplo, de un médico del IMSS o del ISSSTE o de cualquier dependencia. Que es un servidor público. Exactamente, okay. que de hecho ha habido criterios de tribunales, y si no mal recuerdo, la misma Suprema Corte hace no mucho resolvió algún tema, quizás no exactamente atendiendo esa pregunta, pero sí hablaba de que sí procede el daño, la reparación del daño. Sin embargo, y ese es precisamente el tema que yo veo grave, en que no se legisle lo que se tiene que legislar, porque entonces tenemos que instar una serie de acciones procedimentales, de acciones judiciales, para poder llegar a mi reparación integral del daño, cuando deberíamos de tener una ley que nos permita acceder a esa reparación integral del daño sin tener que instar una vía civil, una vía administrativa en contra del funcionario en específico por lo que sea, y luego el juicio de amparo para que en ese momento me suministren el medicamento, ¿no? Entonces, o sea, en el actual, digamos, sistema, tendría que yo tener 3 denuncias diferentes ante diferentes autoridades. Sí, de hecho, si no mal entendí la pregunta, habla Coral respecto a este tema de tener una vía administrativa, Estado, la patrimonial, sí, y la civil en contra del doctor, ¿no? Que en este caso procedería, puedo ir a promover una responsabilidad civil en contra del doctor y luego una responsabilidad patrimonial en contra del Estado, porque al final fue en un hospital que era del gobierno. Uh-huh. Entonces, el gobierno, ¿qué obligación o qué responsabilidad tiene sobre esto? Y el doctor también, ¿qué responsabilidad tiene sobre esto? Pero aquí primeramente, y ese es el tema que es importante, que ahí sería un tema de negligencia del médico, y tendríamos que acreditar la negligencia del médico. Pero ¿qué pasa cuando el médico no tiene el medicamento? ¿De quién es responsabilidad? ¿Por qué el Estado no tiene el medicamento? Entonces, ¿yo aquí qué tengo que hacer? ¿Esperar a irme a una responsabilidad civil en contra del doctor cuando no hay suministro de medicamento? Creo que ese es el tema delicado, que tenemos derechos, pero no tenemos derechos garantizados. Y si no tenemos un sistema de reparaciones integrales del daño, lo que va a suceder es que nos vamos a esperar a condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como muchas que conocemos, en donde nos digan, oye, Estado, pues no lo estás haciendo bien. Entonces, creo que ese es el tema, que es un tema muy, muy profundo, muy de fondo, pero que jurídicamente también podemos encontrarle diversas salidas que puedan ayudar a las personas a encontrar una reparación integral del daño de una manera más eficiente. Tenías por ahí algunos otros ejemplos, ¿no? En áreas en donde se puede aplicar este tipo de denuncias a derechos humanos. Precisamente hay un asunto de la Suprema Corte, que de hecho es un asunto que les recomiendo a los abogados que nos estén escuchando por aquí. Es un asunto que ya resolvió, creo que es de la ponencia del ministro Saldívar, en donde se hace un planteamiento de una pareja del mismo sexo, porque querían ellos contraer matrimonio. Cuando se resuelve, o el planteamiento que se realizó es si a través de un juicio de amparo se puede garantizar la reparación integral del daño. Y si yo no puedo casarme, ¿no? Exactamente. O sea, si no se pudieron casar 2 personas del mismo sexo. Exactamente. Uh-huh. Que dice, la legislación de mi estado me lo impedía, ahora puedo contraer matrimonio, pero va más allá de eso, va más allá de poder contraer matrimonio. El Estado me tendría que garantizar la reparación integral del daño en estos 5 ejes, en esta teoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí es interesante porque si bien nos dice, no, el juicio de amparo toca otros puntos, deja abiertas muchas puertas, porque no nos dice no a la reparación integral del daño, sino que dice, en este caso en específico, no se actualizaría por diversos motivos. Y te explica cada uno de esos motivos por qué no se actualiza. Pero no es un tajante no a la reparación integral del daño en el juicio de amparo, lo que quiere decir que hay materia para que la reparación integral del daño se pueda resolver en un juicio de amparo. Y ahí tenemos un ejemplo. Nada más me tienes que restituir,
solamente me voy al artículo, si no mal recuerdo, 77 de la Ley de Amparo que me dice restitución, o tengo que ver las otras esferas de la reparación integral del daño. Ese sería otro ejemplo. Si pudieran consultar por ahí la sentencia, es una sentencia muy interesante de la Corte. Podríamos ver, por ejemplo, en el tema de caravanas migrantes, híjole, ahí es entrar en una serie de temas y de violaciones a derechos humanos. Ahorita es un tema en boga y del cual se escucha mucho, se habla mucho, pero pareciera que se actúa poco. Y aquí, ¿qué tanto alcance habría? Y quizás sea muy atrevido decirlo, pero ¿qué pasaría si se promueven juicios de amparo por estos temas de violaciones a derechos humanos? Que no todas las violaciones en esta caravana migrante se tendrían que tipificar como un delito. Salud, educación, hay menores que están transitando. Tenemos una serie de violaciones y el Estado qué está haciendo, cómo está actuando. Y aquí podríamos entrar, y eso es importante precisarlo, el tema de reparación integral del daño no es nada más un tema jurisdiccional, también hay mecanismos no jurisdiccionales. ¿Por qué no jurisdiccionales? Estas comisiones de verdad que en su momento empezaron a constituirse, cuando recordemos, creo que fue en septiembre del año pasado, que empezaron a ver este tipo de acercamientos con víctimas para escucharlos, ver qué era lo que estaba sucediendo. Y ahora, pues, se va a tener que retomar porque no puede ser un tema olvidado, ¿no? Entonces, es un tema sensible, de fondo, pero que tenemos que hablar de ello, ¿no? O sea que, por lo que entiendo y resumiendo un poco, hasta que no, la propuesta es necesitamos trabajar en la legislación del sistema de reparación integral del daño, que no existe, pero mientras exista, podemos hacer uso del juicio de amparo. Y que también la estrategia, que ese sí es mensaje más para los abogados, que se puede, haciendo uso del artículo primero constitucional, pedir desde el juicio de amparo no nada más la suspensión, sino una reparación integral del daño, pero tendría que estar solicitado. Exactamente, creo que lo resumiste extremadamente bien, Janet. Aquí yo nomás haría una acotación. Sí existe un sistema de reparación integral del daño, porque tenemos la Ley General de Víctimas, porque en materia penal se está intentando avanzar mucho, porque se han intentado hacer otro tema de no jurisdiccionales para garantizar una reparación integral del daño, pero no tenemos un sistema eficiente de justicia de reparación integral del daño. Y seguimos teniendo una omisión legislativa de una promulgación de una legislación que englobe todas las áreas del derecho en tema de reparación integral del daño. Es decir, no lo podemos acotar a un tema penal, sino que tenemos que verlo más amplio. Por ejemplo, en eso que tú dices que sí existe, pues sabemos que existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que además hay un fondo de víctimas. Y yo te pregunto, bueno, yo sí lo había obviamente escuchado, como dices, desde la vertiente penal, pero una víctima, en el caso que pusimos del hospital, una víctima que no es un tema penal, ¿podría ese niño que no fue abastecido con su medicamento atender a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Pareciera que no, la ley no lo establece de esa manera. Obviamente tendría que hacerse una interpretación extensiva y ver la forma, porque tenemos que hacer mucho de la argumentación jurídica. Ajá. Pero pareciera que no. O sea, sí, pero no es explícito ni es un tema que esté funcionando así. No, exactamente. O sea, se podría ver la forma de argumentarlo, pero creo que esa es la importancia, ¿no? Que como dices, al final lo importante es que los sistemas fluyan y que la persona que tuvo un daño pueda de alguna forma, sin necesidad de contratar a los mejores abogados del mundo, meter 20 demandas que además le van a costar mucho, poder tener acceso a esta justicia. Y eso es lo que importa, ¿no? Porque pues, dependiendo de el estatus socioeconómico de la persona, pero probablemente ni siquiera en ese sentido tenga para pagar un abogado y meter una demanda, ¿no? Sí, claro, es un tema que siendo un tema de derechos humanos debería estar al alcance de todos. Y pareciera que este sistema de reparación integral está al alcance de nadie.
¿Por qué? Porque siquiera quien promueve el amparo consigue un efecto restitutorio o tendrá que promover un procedimiento de responsabilidad patrimonial en contra del Estado o una responsabilidad civil, o podemos hablar de pues, supuestos, pero realmente pareciera que no podemos, que no existe esta línea clara respecto a qué manera hay que proceder, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues no sé si tengas algún otro tema ya vimos el tema de la legislación que existe, el artículo primero, la ley de víctimas. ¿Quisieras complementar algo en este sentido? Creo que aquí es importante sensibilizar a todos los que nos están escuchando a que hagamos uso de mecanismos que nos permitan esta reparación, porque en tanto no lo empecemos a incentivar y no generemos esta cultura de las cosas no se pueden quedar así, no vamos a tener criterios que genuinamente hagan que el sistema tenga una transición o tenga el impacto que se buscó con estas reformas, que pues dicho sea de paso, pues no son nuevas, estamos hablando de 2011. Uh-huh. Son reformas que prácticamente ya tenemos 9 años con ellas y parece que no les hemos dado el contenido que debería de tener. Y al final, hasta que no generemos o incentivemos a que esto suceda, pues va a ser complicado, ¿no? Totalmente. Y en el caso de daños, o en el caso del sistema integral del daño, resumiendo un poco, entonces vimos ya cuál es la propuesta, vimos ya cuál es el mecanismo actual, ya vimos varios ejemplos, nos decías que puede ser usado en temas, por ejemplo, de migrantes, en temas de salud, en temas inclusive de educación, ¿no? Cuando el Estado no me proporciona la educación adecuada. ¿Algún otro ejemplo que tengas? Sí, y ¿sabes qué? Creo que, y esto no lo habíamos platicado antes, pero sería interesante platicarlo y más con todo tu expertise en temas de tecnología, uh-huh. Que creo que tú eres una persona que sabe mucho respecto del tema, y lo poco explorado que ha estado todo el tema de tecnología, ¿no? Y sobre todo en este tema que se vuelve tan importante. A ver, tenemos miles de mecanismos, plataformas, opciones, aplicaciones, etcétera, para poder llevar un control y poder generar que a través de otro tipo de mecanismos que no sea únicamente hacerlo valer en un procedimiento jurisdiccional, pues se pueden llevar plataformas, datos, que podamos nosotros saber cómo es y cómo, cuánto y cómo debería de ser el daño, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante ver cómo podríamos conectar este tema de tecnología con el tema de reparación integral del daño, ¿no? Que ahí lo dejamos como un pincelazo para todos aquellos que están interesados en ese tema. Bueno, aquí es un tema que a mí me parece interesante porque creo que es importante empezar a ver cómo se puede vincular el derecho y estos procedimientos con la tecnología, que son procesos creativos, ¿no? Porque a veces pensaríamos, y lo platicábamos fuera del aire, que el tema de la reparación del daño ahorita pues, termina siendo la decisión de una persona, ¿no? Que es un juzgador, y de pronto se escucha que el abogado dice, no, pues es que es un tema que se tiene que hacer a la medida, ¿no? No todos los casos son iguales. A unos atendiendo a las circunstancias del niño, la reparación tiene que ser, en el caso de las medicinas, la reparación del daño tiene que ser de una forma, pero otro niño tendría diferentes circunstancias. Entonces, sabemos que para poder implementar tecnología, debemos empezar a parametrizar cuáles son las variables para una reparación del daño. No sé si exista ya, probablemente ya exista porque todo existe, pero lo que sí sé, por ejemplo, en temas familiares, que sí existen softwares ya, aplicaciones, específicamente una en Australia, en donde yo pongo las condiciones de mi divorcio y mis condiciones patrimoniales, que a través de
algoritmos ya fueron planteados en un software y me dice cuál es la mejor estrategia para dividir los bienes que yo puedo seguir para divorciarme, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo de cómo sí la tecnología se puede programar. Si nosotros nos pusiéramos a analizar todos los casos de daños, ¿no? Veríamos probablemente, analizaríamos los datos que el 80% de las sentencias o de los temas que son recurrentes y la mayoría de la gente demanda exactamente los mismos daños, ¿no? Entonces, mínimo, para ese 80% de los casos, podríamos darles una respuesta automatizada, ¿no? Habría que ponernos a analizar, por ejemplo, las sentencias del tribunal, ver cuáles son las quejas o los daños más demandados y de ahí pues empezar a ver de qué forma se puede desarrollar una parametrización para hacer una aplicación, ¿no? Sí, y aquí el ejemplo que pones de cómo se cuantifican los daños, pues pasa a ser un tema muy interesante, porque es un tema de indemnización que se vuelve un tema, del tema de reparación integral del daño, el tema de indemnización se vuelve muy importante y muy taquillero también, porque también tenemos y esa acotación, fíjate qué interesante, aquí volviendo un poquito al tema que habíamos tocado en un inicio, en el tema de indemnización, que el tema de indemnización en tema de reparación integral del daño no es para generar riqueza. De hecho, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho, es para que en la medida de lo que se sufrió el daño, pues se le repare, pero no es para generarle un enriquecimiento no es para a esta, exactamente, o sea, la reparación integral del daño no es para hacer negocio, exactamente, que en el tema de daños, y si ahorita tocamos un poco el tema de daños, ya no en reparación integral del daño, sino en un tema de daños y perjuicios, pues sí se vuelve un tema, ¿no? Porque al final es, oye, ¿cuánto dejé de percibir? ¿Por qué lo dejé de percibir? Etcétera, en tema de perjuicios. Pero en el tema de reparación integral del daño, la Corte Interamericana ha sido muy contundente y eso es muy importante aclarárselo a todas las personas que nos escuchan, que es, no se trata de hacer negocio, es un tema de que recibas lo que es justo por esa violación a ese derecho humano, ¿no? Uh-huh. Y aquí podemos, por ejemplo, retomar el caso Campo Algodonero, en donde ahí el caso Campo Algodonero es de los feminicidios de Ciudad Juárez, uh-huh, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos. Aquí sí fue un delito porque fue el tema del feminicidio de todas estas mujeres que mataron en Juárez, uh-huh, en donde ahí la Corte tajantemente dice, a ver, vamos a indemnizar a las familias, pero esa indemnización no significa que tenga que haber un enriquecimiento de esta situación, sino que les vamos la indemnización que el Estado tendrá que darles, pues es proporcional a muchas cosas y establece ciertos parámetros. Pero dentro de esa reparación integral nos habla de una disculpa pública que tuvo que hacer el Estado mexicano, nos habla de alumbrados públicos en Ciudad Juárez, nos habla de monumentos, nos habla de una serie de cuestiones que se tuvieron que realizar para generar una reparación integral del daño. Y aquí es donde a lo mejor dices, bueno, ¿y cómo que le voy a hacer un monumento al niño? ¿Cómo funcionaría? Es que eso es precisamente lo que el juez tendría que ponderar. Por eso es que en las plataformas o en todo este tema de tecnología quizás se vuelve complicado porque hay muchos temas que son intangibles, pero que sin lugar a dudas tenemos que generar medios electrónicos que nos permitan tener bases de datos en los cuales las personas o el acceso a este tipo de mecanismos se vuelva para todos. Que podamos acceder a una base de datos en donde nos digan, existe esto sería más o menos tu tema de indemnización, a qué podrías tú acceder, cómo le hago, plataformas que se encuentren genuinamente desarrolladas, que ya será materia de los ingenieros, uh-huh, pero genuinamente desarrolladas con algoritmos que seguro existen y que nos puedan dar una luz o una claridad respecto de este tema, ¿no? No, y al final, digo, siempre antes de un tema de desarrollo de tecnología, hay un tema de análisis de datos, ¿no? De la información. La pregunta más bien sería, pues, empezar a ver si
se cuenta actualmente, y si no, hay que empezar a recabar ese tipo de información sobre, un poco como decía, ¿no? O sea, sobre cuáles son las conductas, cuáles son los casos más comunes, ¿no? Como me decía el otro día un juez, decía, bueno, es que tenemos no sé cuántas acciones civiles, pero realmente las que vemos en los tribunales no son más de 10, ¿no? Entonces él me lo decía en el sentido de que a veces en la teoría, en las maestrías o así, se habla de 60 o en la licenciatura 70 acciones civiles, cuando las más recurrentes en la vida de las personas y de los juzgados, pues no son más de 10, ¿no? Entonces, bueno, habría que empezar también a ver, porque una cosa es la teoría del derecho y otra cosa es los problemas de la sociedad. Y al final de cuentas, la justicia a lo que tiene que perseguir más allá de la doctrina y las vacas sagradas, pues es saber cuál es la problemática que se está viviendo en la sociedad y qué puedo hacer yo para presentarles una solución, ¿no? Sí, entonces, sí, sin duda el tema de daños que bueno, pues para mí es una, pues, de una de las columnas vertebrales del derecho, porque yo al final, pues, voy a ir a demandar únicamente si a mí me hicieron un daño, ¿no? Entonces, pues, es buena propuesta empezar a pensar cómo podemos, aplicar la tecnología para hacer más fácil el acceso en esto, o inclusive dar asesoría. Tenemos ya un chatbot que están desarrollando en México, nuestros amigos de Fractal Abogados, que aquí los tuvimos hace como un año en el programa de radio, en donde ya están dando asesoría jurídica gratuita a través de Facebook. Ahorita únicamente en los temas de, por ejemplo, laborales, entonces tú ya puedes llegar a decir, oye, me despidieron, ¿cuánto necesito tener o sea, cuánto me tienen que pagar por el despido, en qué condiciones te despidieron, y automatizado completamente, sin necesidad de que un abogado intervenga. También ya te dan asesoría en cuestiones de patentes y marcas, y la verdad es que platicando yo su historia ha sido pues una experiencia increíble, porque han sentado a abogados y a ingenieros, y pues siempre es un gran debate en donde el abogado tiene que ver la ley como un árbol de decisión, ¿no? Que se puede perfectamente codificar, porque son procesos, ¿no? El proceso en un tribunal es un proceso penal acusatorio, es un proceso oral civil y mercantil, y entonces empezar a hablar el lenguaje de los ingenieros, y los ingenieros obviamente entender pues cuál es cómo está mapeada una ley, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante. Es un tema bien interesante, y aquí quizá podemos hablar un poco un tema de daños y perjuicios, porque lo hemos nombrado mucho, pero no lo hemos abordado, y a lo mejor nos están diciendo, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre reparación integral del daño y daños y perjuicios? Bueno, si nos vamos a un tema de daños y perjuicios, estamos hablando de teoría básica de temas de derecho, y daño estamos hablando de aquella afectación o aquella afectación que se resintió en virtud de X situación que se vivió, violación al derecho humano, en este caso que estamos hablando, violación contractual o responsabilidad civil, etcétera. Y el perjuicio, pues, es todo aquello que se dejó de percibir en virtud de ese daño causado, ¿no? Que estas son estas dos vertientes que tenemos, daños y perjuicios. Y para adquirir el tema de daños y perjuicios, pues tenemos acciones, generalmente civiles, que es cuando promovemos una responsabilidad civil objetiva, en su caso podría ser, o podemos promover un incumplimiento contractual, y en virtud de ese incumplimiento contractual un tema de daños y un tema de perjuicios. Y esto es muy importante, y es muy interesante que también lo conozca el auditorio, porque no únicamente puedo hacer valer un tema de reparación, y esta es una teoría que no todo el mundo comparte, pero que es muy interesante explotarla, que es el tema de la horizontalidad de los derechos y la obligación de la reparación bajo esta teoría de la horizontalidad de los derechos humanos. Y cuando hablamos de daños y perjuicios, hay quien dice, oye, está suficientemente regulado en las legislaciones civiles, no hay más que decir respecto de ese tema. Sin embargo, si estamos hablando de las personas, también tenemos obligación de no violar derechos humanos,
pues también podemos hablar de una reparación integral del daño bajo ese esquema. Y cuando hablamos de una reparación integral bajo ese esquema, estamos hablando de muchos conceptos más allá del daño y del perjuicio. Uh-huh. Entonces, son cuestiones que jurídicamente debatibles, seguro, como todo en el derecho, pero que son planteamientos muy interesantes, porque al final seguimos teniendo un artículo primero constitucional que nos habla de una reparación integral del daño y seguimos teniendo acciones en contra de daños y perjuicios. Entonces, ¿hasta dónde llega este alcance? Y nos preguntarán los que nos escuchan en el auditorio, a ver, ¿qué pasa? Tengo un contrato civil, ¿no? Y existe un incumplimiento de ese contrato, promueve un incumplimiento contractual y los daños y los perjuicios generados. Y también puedo pedirle una reparación integral a esa persona. Digo, lo dejo como planteamiento, obviamente es un tema que, repito, es debatible, pero que pasa a ser un tema, pues, interesante. Y también déjame agrego, porque esto que dices, yo lo he escuchado mucho de jueces, por ejemplo, que pues saben del tema de derechos humanos, y dicen, es que hoy en día una sentencia realmente se puede ganar con un argumento, bueno, una demanda, con un argumento de derechos humanos, no nada más de una acción civil. Y sí me dicen que se dan cuenta que los abogados están muy poco preparados en este aspecto, que a veces hasta uno me dice, es que me frustra porque estoy viendo ahí enfrente la demanda y están demandando ciertas acciones que no aplican, pero claramente hubo una violación a un derecho humano, en temas a veces de pensiones, por ejemplo, no pagadas del IMSS, que si el cónyuge, que si no era, ese tipo de temas, a veces no aplica el argumento con una acción civil, pero sí aplica que fue violentado un derecho humano, pero el abogado no lo argumenta así. Entonces, sí he escuchado casos. Y entonces aquí, y es muy interesante, ya no es lo que dices, porque entonces aquí, ¿hasta dónde llega la obligación del Estado de reparar integralmente el daño? ¿Esto qué querría decir? O sea, ¿qué es una violación a un derecho humano? ¿Tendría que ser únicamente una acción administrativa o una violación a derechos humanos también se puede dar entre particulares? Y aquí entramos en un debate jurídico y filosófico muy interesante, porque aquí un juez innovador, un juez que tenga ganas de construir en esta teoría, podría decir, hay una violación a derechos humanos y hay una obligación de la reparación integral del daño, y entre particulares también hay un tema de horizontalidad de derechos. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar este tema de reparación integral del daño y el tema de daños? También tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en que hablamos de daños, porque no podemos hablar de daños como una forma de presionar cualquier cosa, sino que tiene que ser cuando genuinamente exista ese perjuicio en contra de la persona que sufrió esa afectación, ¿no? Y tampoco se trata de abusar y en todos los casos decir, oye, aquí hay daños, aquí hay perjuicios e inflar cantidades. No, se trata de hablar de un tema de justicia, pero ¿hasta dónde llega este alcance? Oye, Nora, y déjame, bueno, ya estamos entrando a la última parte, así que es su última oportunidad para hacerle preguntas a nuestra invitada, el que quiera hablar al 52 59 23 29, o también preguntarnos por nuestras redes sociales. Quisiera hacerte 2 preguntas del auditorio. Uh-huh. Nos habla Arturo Castro, que es abogado, y te pregunta, dentro de la reparación de daños, ¿se podría considerar que la autoridad resoluta o tribunal sea la que ordene el inicio de los procedimientos de responsabilidad y así no recaigan las personas de inicio de los mismos? O sea, entiendo, para los que no somos abogados, que te está preguntando que si una misma autoridad puede decir, yo demandé vía, no sé, penal, administrativa, y que la misma autoridad diga, esto también aplica vía civil, vía administrativa, y no sea yo la que tenga que iniciar estos diferentes procedimientos. ¿Es así la pregunta? Sí, Arturo, okay. Gracias por tu pregunta, muy interesante, y es genuinamente muy interesante, porque hasta dónde llega la responsabilidad de los tribunales de hacer valer este tema de la reparación integral del daño que nos establece el artículo primero constitucional, al tema que tú decías, porque también no podemos confundir la suplencia, la deficiencia de la queja con un tema de reparación integral del daño y ese tema de violación a derechos humanos.
Mira, pues así a bote pronto, Arturo, yo te diría que no suena para nada descabellado que sí exista un tema de que la autoridad pueda ir y decir, oye, tendrías que instar este procedimiento, porque quizá no, y por eso la necesidad de un sistema integral de reparación integral del daño que ya existe en otros países como Colombia, por ejemplo. Aquí, ¿qué sucedería? Pues tendría la autoridad incitaría a que se inicie este procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, quizá porque ya se actualizaron los supuestos, pero también pones a la autoridad en una condición de que cómo y en qué casos, y si sí o la misma parte quisiera, en una encrucijada complicada, pero creo que hay violaciones a derechos humanos que son tan claras que podríamos decir que si nadie lo empuja, pues quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy interesante. Yo, sin lugar a dudas, si tuviera un caso de estos bajo mi patrocinio, lo intentaría para construir en esta materia, ¿no? Y tenemos también otra pregunta de Coral, que nos pregunta si se puede indemnizar por reparación del daño a una persona por el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, de responsabilidad subjetiva y daño moral vía civil y reparación del daño en materia penal. Híjole. Un poco va vinculada, sí, ¿no? Va vinculado porque otra vez... El mismo hecho, pero en diferentes vías. Exactamente, sí. El mismo hecho en diferentes vías. Y eso, Coral, gracias otra vez por tu pregunta, pero es otra vez volver a lo mismo. No tenemos un sistema integral, tenemos legislaciones que nos dicen que procede administrativa, civil y penal, y entonces, sin lugar a dudas, tendría que ser una sola, porque si no estaríamos incurriendo, no sería una reparación integral del daño, sería un abuso del derecho, que eso ya es otra cuestión, ¿no? Tendríamos que estar hablando de una sola, pero se presta para ese tipo de cuestiones. O sea, ¿qué pasa si lo hago valer en una vía y tengo todos los elementos de la acción para acreditarlo en esa vía, y en su momento lo hago valer en otra vía y tengo todos los elementos de la acción para acreditarlo? Pues se prestaría a muy malas prácticas, claro. Estoy segura que todo nuestro auditorio no tiene ese tipo de prácticas, pero si no regulamos este tipo de cuestiones, si no entendemos la dimensión y la importancia de un sistema de daños bien entendido, vamos a caer en excesos, porque pareciera que nosotros estamos entrando al tema de punitive damages y etcétera, porque ya es meternos en otras cosas de daños, pues ya muy tarde, porque hay países que su sistema funciona con base en un sistema de daños, y tenemos unos sistemas de seguros, por ejemplo, muy amplios, porque la gente le tiene mucho miedo al tema de daños. Sí, habría que analizar muy bien el por qué, cómo y cuándo. Digo, aquí, en este caso, Arturo decía que la autoridad lo inicia automáticamente el proceso en otras vías. También sería peligroso, como dices, dependiendo en qué casos. Pero, digo, a mí lo que sí me queda claro es que pues la ley no es fija, ¿no? El derecho no es fijo, que hay mucha oportunidad también de argumentar, y que es ahí el arte del abogado, ¿no? O sea, el usar y el saber argumentar. ¿Para qué? Pues para poder hacer justicia, ¿no? Ya estamos llegando a la última parte de nuestro programa. Si quieres hacer una última reflexión para dejarle al auditorio. Pues creo que hemos platicado, muchas gracias otra vez, Janet, hemos platicado muy a gusto respecto a este tema. Pareciera ser un tema que fantasioso, utópico, este tema de reparación integral del daño, pero no deberíamos de verlo así. Deberíamos de verlo como una necesidad imperiosa que tenemos como sociedad de constituir un sistema que nos permita sentirnos libres y garantizados de que si existe una violación a un derecho humano, vamos a tener esa reparación integral del daño. Porque si no sentimos eso, es genuinamente que no sentimos que exista la posibilidad de acceder a la justicia. El fin último de la justicia es una reparación integral del daño, porque una reparación integral del daño es que exista todo este círculo completo que nos permita, pues, cumplir con todas estas áreas, ¿no? Entonces, como sociedad tenemos una obligación, y tenemos una obligación de incentivar que estas cosas funcionen, de hablar de estos temas,
de hacer que las autoridades hablen más sobre esto y actúen más sobre el tema, que no le tengamos miedo a un sistema de reparaciones integrales del daño, que dejemos de dejarlo ahí en el tintero, en el cajón de los recuerdos, porque tenemos otros temas importantes. Este tema es muy importante, y si no lo regulamos bien, puede caer o en un exceso o en un defecto. Y pareciera que no estamos hablando lo suficiente. Ojalá la Corte hable más de esto, ojalá los tribunales sigan hablando más de esto, porque sin lugar a dudas han hecho una excelente labor, vamos construyendo, pero solamente dejar por ahí la semilla ahí sembrada de la importancia de hacer valer nuestros derechos, de buscar los mecanismos, y si alguien se siente que tuvo una violación a un derecho humano, pues contacte a las personas indicadas para que les auxilien en esta asesoría jurídica, que como tú bien dices, cada vez está más al alcance de todos gracias a la tecnología. Ojalá y pronto me invites a hablar de ese tema. Tenemos más se fijaron cómo al final aproveché para sacar la invitación del próximo programa. Al final es un tema de hacer conciencia, de saber que cada vez todo está más al alcance de todos, y pues a seguir construyendo para que nuestro sistema de impartición de justicia sea cada día mejor. Pues muchísimas gracias, Nora, por habernos acompañado. Y me gustaría, nada más antes de cerrar el programa, pues platicarles un poco de la revista de este mes de Foro Jurídico, porque tenemos un súper especial de cómo ser un abogado digital, precisamente todos nuestros temas de tecnología. Ya les había platicado por aquí que pues escribo yo el central de esta revista. Tuve la oportunidad de asistir a un par de eventos de tecnología y derecho en Europa a finales del año pasado, y aquí está pues el aterrizaje de todos los conceptos, de un modelo de quiénes son los nuevos jugadores en la industria jurídica. También está un modelo de la taxonomía del trabajo legal, todos los procesos legales que pueden también ser usados ya con softwares que ya existen. Y tenemos 3 entrevistas para complementar todo este tema, que es al director de innovación de Cuatro Casas, de Garrigues, 2 de los despachos más grandes de España y de Europa, y al director jurídico de Telefónica Movistar en Argentina. Pues van a ver casos increíbles de cómo han aplicado la tecnología para contestar las peticiones y solicitudes judiciales en Telefónica. Quitaron absolutamente a todas las personas que se dedicaban a contestar los requerimientos judiciales, de quién es este teléfono, cuántas veces habló, a qué, cuando había una orden. Hicieron un software y un chatbot que le contesta automáticamente al Poder Judicial. Entonces, vean los casos porque pueden aplicarse en muchas áreas. Pueden comprar ya la revista en Sanborns en todo el país, y también no se olviden de visitarnos en nuestro portal de noticia diaria www.forojurídico.mx. Muchas gracias, soy Janet Huerta, les agradezco habernos sintonizado y los esperamos el próximo miércoles en una edición más de Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Buenas noches.